Es bueno en todo tiempo, ¿verdad que sí? Abra su Biblia en segunda los Corintios 1:3. Si la traes electrónica, pues préndela en la Nueva Traducción Viviente, segunda a los Corintios 1:3. Segunda a los Corintios 1:3. Cuando lo tengas, me lo indicas con un fuerte amén. Vamos a hacer esto. Lo voy a leer. ¿Me sigues con tu vista? Lo leemos. Meditamos unos segundos. Recuerda que la meditación no es la meditación del mundo, ¿eh? La meditación del mundo es poner la mente en blanco y no, esa no es la meditación cristiana. La meditación cristiana es leer la palabra, orar, leer la palabra, guardar silencio para que Dios hable. Esa palabra que leímos habla en nuestra vida, en nuestro corazón, y después reflexionamos en ella. ¿Les parece? Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por este día. En esta tarde te damos por este mensaje. Señor, gracias porque sabemos que tú vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, háblanos, ministranos, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Permite que el mensaje de hoy traiga esperanza, traiga fuerza, traiga ánimo, traiga fuerza al cansado, traiga ánimo al desanimado, traiga paz al que está pasando tribulación, traiga esperanza a aquel que está pasando por tribulación, traiga vida a aquellos que están pasando por dolor. Háblanos, Señor, ministranos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Segunda a los Corintios 1:3. Dice la Biblia: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues, cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces, pueden soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensemos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, que resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo, y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad.
pueda ocupar su lugar. ¿Sabe? Aquí vemos al gran apóstol Pablo admitiendo algo, admitiendo que tiene miedo y admitiendo que se ha sentido fracasado. Y él nos habla de que él pasó por sufrimientos, que él estaba soportando sufrimiento, él estaba pasando por dolor, estaba pasando por angustia. Y ¿sabe algo? Y es que mire, el problema del dolor es algo que siempre nos deja asombrados a nosotras las personas y más a los cristianos. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que sufran sus hijos? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios permite que sufran los justos? ¿Por qué Dios permite que sufran los hijos de Dios? ¿Por qué el Señor lo permite? Y nos preguntamos eso cuando los hijos de Dios están pasando por problemas familiares, cuando los hijos de Dios pasan problemas entre la familia y que la familia se levanta contra los hijos de Dios, se levantan y les hacen la vida difícil, les hacen la vida complicada y se levantan contra ellos y los atacan y uno dice, Señor, pero ¿por qué permites esto? ¿Por qué estás permitiendo que esto pase? Se pregunta uno esto cuando los matrimonios están al borde del divorcio, quizá hijos preguntándose, papá, pero si mis padres van a la iglesia, pero si mis padres son tus hijos, ¿por qué permites que su matrimonio se vaya a disolver? O a veces los esposos dicen, Señor, ¿por qué permites que mi esposa, mi esposo esté en rebeldía y no quiera nada contigo, pero si va tan bien en los caminos tuyos? ¿Por qué permites, Señor, que pase esto? Esta pregunta viene, ¿por qué el Señor permite que sufran los justos? Cuando los padres se preguntan, cuando ven a los hijos en rebeldía y que no quieren ir a la iglesia y no quieren buscar a Dios y que están rebeldes y se rebelan y le faltan el respeto a los padres y dicen, Señor, si te estoy buscando tu rostro, te estoy buscando a ti, te estoy sirviendo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué permites que pase esto? Porque no hay nada que le pegue a un padre que la rebeldía de los hijos. Oiga, uno se pregunta, Señor, ¿por qué permites esto cuando como familia o cuando los hijos de Dios pasan por crisis económica, crisis financiera? Y dice uno, Señor, pero si estoy diezmando, estoy ofrendando, Señor, te estoy dando, ¿por qué permites que pase por esta crisis? Y a veces le buscamos por aquí, le buscamos por allá, invertimos por aquí, tratamos de buscarle por allá, y los empresarios tratan de hacer inversión por aquí, inversión por allá, tratan de economizar y todo, y de pronto se encuentran con que no les alcanza por más que han economizado y dicen, Señor, pero si te estoy sirviendo, si estoy tratando, uno dice, no, estoy tratando de portarme bien, Señor, de agradarte a ti, ¿por qué estoy pasando por esta crisis financiera? Uno se hace esta pregunta cuando vienen enfermedades incurables, enfermedades que uno no espera, y uno dice, Señor, ¿por qué? Si estaba todo tan bien. Recuerdo cuando mi madre enfermó, mi familia no lo podíamos creer, si apenas unos días estaba bien, y a mis hermanos no les caía el 20 hasta que vinieron hasta acá, hasta Mexicali, y ya la vieron postrada en sus últimos ya días de vida. Es cuando les cayó el 20. Pensábamos todos que era un achaque más, y no, ya están al borde de la muerte. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? Si mi madre te sirvió, mi madre estuvo contigo, mi madre era fiel servidora, era diaconisa, te amaba, era fiel, Señor, ¿por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué, Señor?
A veces uno se pregunta por qué cuando hay mujeres, incluso hombres también, que de grandes son explosivos o explosivas en su carácter, tienen muchos conflictos internos, muchos conflictos en su ser, porque de niños, de niñas fueron abusados, fueron abusadas en su niñez, y ahora de grande se convierten en personas tóxicas, y ellos saben que tienen esa condición y oran a Dios y le dicen: Señor, ¿por qué permitiste eso cuando yo era un niño, una niña? Y hoy no puedo, hoy batallo con mi carácter, soy tan explosivo, soy tan explosiva, soy tan voluble en mi carácter. ¿Por qué, Señor? A veces uno se hace preguntas como: Señor, ¿por qué permites tantas injusticias? ¿Por qué permites, Señor, que la vida sea injusta conmigo? Y cuando yo no hago nada, cuando yo no me meto con nadie, cuando yo no le hago nada a otras personas, ¿por qué la vida es tan injusta conmigo? Y estos versos que acabamos de leer, vemos a Pablo, un gran hombre que empieza a contar sus experiencias personales. Y en este pasaje, en estas líneas que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos enseña dos razones por las cuales Dios permite que su pueblo sufra. ¿Cuáles serían las razones por las cuales Dios permite que su pueblo sufra? En primer lugar, Dios permite que su pueblo sufra para que podamos consolar a otros. Diga: para que podamos consolar a otros. Y fíjese, hermano, que esta palabra consolar la encontramos 10 veces en estos versículos nada más, en este pasaje. 10, en este capítulo 1 encontramos 10 veces nada más en este versículo la palabra consolar. Y la palabra consolar significa llamar a alguien al lado de uno. Eso significa consolar, llamar a alguien al lado de uno. Y es que, mire, hermano, para nosotros poder ser consolados, ¿cómo necesitamos llamar al Espíritu Santo que está a nuestro lado para consolar nuestra vida en nuestras aflicciones? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es que, mire, es la misma palabra que usó el Señor Jesús cuando ya se iba, y que les dice el Señor Jesús a sus discípulos: yo ya me voy, y yo ya me voy y ya no me van a ver más. Y los discípulos se ponen tristes, se ponen muy tristes, y él ve su tristeza, y el Señor les dice: pero no se preocupen, no estén tristes, yo rogaré al Padre y Él les dará el otro Consolador para que esté ustedes para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amado, qué gozo, qué gozo, qué gozo es saber cuando Dios está a nuestro lado para ayudarnos, que Dios está a nuestro lado para ayudarnos, consolarnos cuando estamos atravesando por diferentes problemas que vienen a nuestra vida. Yo no sé por qué problema estás pasando aquí, yo no sé por qué problema estás pasando hoy, pero lo que sí sé es que el otro Consolador, el Espíritu Santo, está dispuesto a estar a tu lado, y no solamente estar a tu lado, sino estar dentro de ti para traer consuelo a tu vida en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es que, hermanos, amados, hay promesa de parte de Dios. Hay promesa de parte de Dios. La Biblia dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con mi justiciera mano derecha. Yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Wow. Hay promesa de parte de Dios. Escucha la promesa de parte de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Qué maravilloso es Dios. No importa por qué río estés pasando, no importa por qué circunstancia de arroyo estés pasando, no importa por qué prueba de fuego estás pasando, el Señor te defiende y Él te librará de las llamas del fuego de la prueba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me encanta porque la Biblia, Dios es tan bueno que la palabra nos enseña que todo Dios, todo su ser se une a esta bendición para nosotros: cuidarnos, consolarnos. El Padre nos consuela. El Padre nos consuela. Mire lo que dice el verso 3 de 2 Corintios. Mantenga su Biblia abierta en 2 Corintios 1. Porque mire lo que dice el verso 3: bendito sea el Dios, no dice un Dios, nota que dice el Dios, es decir, el único Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él nos consuela como un Padre amoroso. Él nos consuela como un Padre amoroso. Él nos consuela con misericordia de amor. Pero no solamente el Padre nos consuela, sino que el Hijo y el Espíritu Santo se unen al Padre. Dicen: Padre, nosotros nos unimos contigo y consolamos a tu Hijo. La Biblia dice en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Wow. Así que Dios es Dios de toda consolación. Así como Él es Dios de toda gracia. ¿Recuerdan la serie pasada? Hablamos de la gracia y vimos en el último mensaje este pasaje de la gracia. Pero también este pasaje de la gracia nos habla de que Él nos consuela. Dice primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Si bien es cierto, a nadie nos gusta sufrir, pero Dios permite que llegue el sufrimiento para que tú y yo podamos experimentar su gracia, para que tú y yo podamos experimentar su amor, para que tú y yo podamos experimentar al Padre que nos consuela y nos abraza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay consolación y gracia para los hijos de Dios. Hay consolación y gracia para cualquier situación que venga a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, pero ¿sabe algo? Esta consolación que recibimos de Dios no es simplemente para alivio. No es simplemente para aliviarnos del dolor, no es solamente para quitarnos el dolor. No, Dios nos alivia, Dios nos consuela para que tú y yo podamos consolar a otros. ¿Sabe? Pablo atravesó por tribulaciones para que pudiera ser capaz de ministrar a otros. Tú y yo estamos pasando por tribulaciones para poder consolar a otros. Si bien es cierto, tengo que reconocer que aunque me considero una persona empática con el dolor ajeno, y cuando venían los funerales les expresaba mi dolor, mi sentimiento, pero nada comparado cuando tú pasas por el dolor de perder a tu propia madre. Entonces tú te pones en los zapatos de esa persona y tú puedes consolar a la otra persona porque tú pasaste por ese dolor. Pero he aprendido algo. Yo he aprendido a que yo no quiero pasar por el dolor, yo no quiero pasar por el sufrimiento. Por eso me pongo en los zapatos de la persona y el dolor ajeno lo hago como mío y lo sufro como si fuera mío para poder
consolar a otros, amados. Necesitamos hacer cultura. Esta es una frase que usted la va a escuchar de aquí en adelante mucho de mí, hasta que cambiemos el chip de nuestra mente y de nuestro cerebro. Necesitamos hacer cultura. Necesitamos abrazar el dolor ajeno como si fuera nuestro, para poder ayudar a otros como si fuera nuestro propio dolor, y cumplir la escritura que dice: llorad con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Pablo pasa por el dolor y el sufrimiento porque él necesitaba consolar a otros, y nosotros necesitamos aprender a consolar a otros. Así que Pablo está viendo sus aflicciones como los sufrimientos de Cristo. Así los está viendo Pablo, como los sufrimientos de Cristo. Mira el verso 5. Verso 5, vaya ahí al verso 5 conmigo. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. ¿Sabe? El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, pasó por aflicción, pasó por pruebas duras, y recibió del Padre la consolación. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no pertenecemos a este mundo. Dios permite, escuche esto, Dios permite que nosotros pasemos por sufrimiento para que no nos acostumbremos a este mundo, y Dios nos pueda consolar, y en su consuelo Él nos pueda hacer entender: no perteneces a este mundo, mi hijo, hija, no perteneces a este mundo, perteneces a mí. Y esta prueba te va a enseñar que este mundo no es tu hogar. Porque a veces nos acostumbramos a los paseos, a los viajes, a la vida bien. A veces nos acostumbramos a lo bueno y nos queremos quedar en este mundo, cuando necesitamos entender que este mundo no es nuestro hogar, que nuestro hogar es en el cielo, es en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el mismo apóstol Pablo en otra carta dice: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. El sufrimiento nos hace morir a nuestro yo. El sufrimiento nos hace morir a nuestra carne. El sufrimiento nos hace morir a nuestro egoísmo, a nuestra pecaminosidad, para que en Cristo podamos resucitar en su consolación. Así que Pablo escribe esto porque él estaba experimentando el dolor, estaba participando sufrimiento. Y es que, ¿sabe, hermano? Nosotros sufrimos por causa de Cristo. Él sufrió por nosotros, pero también resucitó por nosotros, para que nosotros podamos tener resurrección en Él. Así que, hermano, las misericordias de Dios son maravillosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es maravillosa la misericordia de Dios. Y así como las aflicciones abundan, igualmente abunda el consuelo de Dios. Porque la Biblia dice: porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a Jesús. Mire el verso 6. Mire el verso 6. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Wow, hermano, aquí Pablo nos está enseñando la maravillosa verdad de la aflicción del cristiano. Y la aflicción del cristiano es para doble bendición. Escucha esto: la aflicción en el cristiano es para doble bendición. En primer lugar, es para que cada creyente que espere en Dios un milagro de Dios en su vida y lo pueda experimentar individualmente, personalmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en segundo lugar, es para que el creyente
vaya y consuele a otros, vaya y bendiga a otros, vaya y esté dispuesto a soportar las aflicciones juntamente con otros y pueda ser de bendición espiritual para los hermanos en Cristo. Es por eso que el verso 7 dice: tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Por eso, amados, debemos estar dispuestos a ser compañeros en Cristo. Hello. Necesitamos aprender a ser compañeros en Cristo. ¿Sabe qué es un compañero? Es un acompañante. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Ya lo he dicho algunas veces, pero yo prefiero estar cerca de usted y acompañarlo a usted que estar aquí predicando desde este púlpito. Yo prefiero estar con ropa de civil y estar cerca de usted y acompañarlo en su dolor que estar aquí en esta plataforma. Porque un pastor es un acompañante. ¿Qué tipo de pastor quieres tú? ¿Un pastor de farándula o un pastor que te acompaña en tu vida, en tu crecimiento espiritual? Tú dime qué pastor quieres. El pastor que tú quieras, yo te voy a dar. Un pastor de farándula, el pastor de farándula es aquel que se viste bien y expone bien y se va en una plataforma y se ve muy bien y expone bonito y me habla bonito. O un pastor que está a tu lado, que te levanta la mano, que te apoya y te dice: yo estoy contigo, ora por ti, te ayuda en tus pruebas, te ayuda en tus aflicciones y te hace crecer en un acompañamiento espiritual. Amén. Y eso lo necesitamos hacer tú y yo. Tú y yo necesitamos ser compañeros unos de otros. Necesitamos hacer cultura. Somos compañeros en la fe. Eso significa, hermanos de Cristo, es decir, nos acompañamos los unos a los otros. Esa es la comunión cristiana. Esa es la verdadera iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, amados, el compañerismo te lleva al consuelo y te lleva a la consagración. ¿Escuchaste? El compañerismo te lleva al consuelo y a la consagración. Es decir, a consagrarte con Dios, a experimentar a Dios para que tú puedas acompañar a otros en su sufrimiento. Así que ya vimos en primer lugar que Dios permite el sufrimiento en nosotros, no solamente para consolarnos, también lo permite para que podamos consolar a otros. En segundo lugar, la segunda razón por la cual Dios permite el sufrimiento a los cristianos, a sus hijos, es para que podamos confiar solamente en Dios. Para que podamos confiar solamente en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermano, oiga, se necesita valor para admitir que fracasaste. ¿A cuántos les gusta reconocer bien fácil? Decir: me equivoqué. Mire, me meto las manos a la bolsa. A nadie nos gusta reconocer que fallamos, ¿verdad que no? ¿Verdad que nos cuesta trabajo reconocer que fallamos? Nos cuesta trabajo. A mí me cuesta muchísimo trabajo reconocer: me equivoqué. Decir: me equivoqué. Y más en el matrimonio, ¿verdad? Y más en el matrimonio, ¿verdad? A ver, hombres, les cuesta trabajo decir: esposa, me equivoqué. ¿Verdad que sí? A mí me cuesta trabajo reconocer que nos equivocamos. Pablo, o que fracasamos. Pablo reconoce que fracasa. Y Pablo nos abre el corazón y nos empieza a comunicar que él se equivoca y que él se sintió como fracasado en medio de sus problemas. Mire, Pablo está predicando y de pronto lo agarran y lo agarran a pedradas
a pedradas a Pablo, ya que está como medio muerto, lo dejan ahí medio moribundo. Y luego Pablo ya se levanta y medio se recupera, continúa predicando, pero lo agarran y lo esposan y lo llevan y lo suben a un barco para llevárselo a juzgar. Y mientras él está en el barco les dice ahí a la gente: oigan, mientras van navegando, les dicen: oigan, tenemos que parar porque viene una tormenta y entonces va a pasar algo malo. Y no le hacen caso, dicen: este es un preso, no le hagan caso. Y se vino una tormenta y golpeó aquella tormenta, y luego se quedaron sin comer. Y ahí están sin comer, ahí están. Y luego les dice: oigan, yo les dije que teníamos que regresarnos, yo les dije que teníamos que parar en una isla, pero ustedes no me hicieron caso, ya nos quedamos sin comer, ya la gente está enferma, la gente está padeciendo. Pero ¿saben qué? Lloré para que Dios nos cuide, Dios va a mandar un ángel para que nos cuide. Así que Pablo está como orando, pero de pronto se quiebra la barca, se quiebra el barco, y ahí van como pueden medio nadando a una isla. Y están en una isla, prenden una fogata y están en la fogata, y Pablo agarra una leña, la echa al fuego, y cuando echa la leña al fuego salta una víbora. No se había dado cuenta que la leña traía una víbora, y la víbora salta y le muerde en la mano. Así que Pablo le pasa de todo y dice: ¿alguna vez le ha pasado eso? Que apenas vas saliendo de una y entras a otra, y entras a otra, y entras a otra, y entras a otra. Y decimos este dicho a la mexicana: cuando no me llueve. Y ya me enfermé, y ya me llegó más de luz, y ya esto, y ya se me descompuso el carro, y ya me llegó menos sueldo, y ya no me alcanza, y ya esto, y me llamaron de la escuela para que vaya a ver lo que hizo el chamaco, y ya esto, y ya es, Señor, ya. Pero ¿sabe algo, hermano? Pablo nos expresa esto. Pablo nos expresa eso, que en medio de los problemas, a pesar de que Pablo ya estaba a punto de sentir la muerte, Pablo no perdió la esperanza de vida. Qué reconfortante es saber, hermanos, que incluso los grandes hombres de Dios pasan por aflicciones, que los grandes hombres y mujeres de Dios pasan por pruebas, que son barro igual que nosotros. Pero le digo algo: Pablo aprendió la lección que nosotros podemos aprender hoy. No hay que confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Hay que confiar en el único Dios que puede rescatarnos de nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Así que, amados, avancemos en una gran distancia en nuestras vidas cristianas. Avanzamos una gran distancia en nuestras vidas cristianas cuando ponemos nuestra fe en Él, solamente en Él, y no en uno mismo, no en nuestro dinero, no en nuestras capacidades, no en nuestros negocios, no en nuestras herramientas, no en lo que nosotros tenemos, sino que sabemos lo que somos por gracia de Dios. Avanzamos en fe en medio de las circunstancias, porque sabemos que el Señor está con nosotros y Él nos consuela con toda consolación espiritual. Quiero concluir con esto. Armando, ¿me ayudas? No sé si andas por ahí. Quiero concluir con esto, amados. El creyente que teme al Señor y vive para agradarle a Él, disfruta de paz y seguridad, aún en medio de los problemas. Paz y seguridad aún en medio de los problemas. Iglesia, Dios te consolará en medio de tus problemas familiares. Iglesia, Dios te consolará en medio de ese pleito familiar por el cual tú estás pasando. Dios te consolará, iglesia,
en medio de esa separación de tus padres, en medio de esa separación en tu matrimonio, Dios te consolará. Iglesia, Dios te consolará en medio de la rebeldía de tus hijos. Dios te consolará. Dios te consolará, iglesia, en medio de esa crisis financiera. No durará para siempre. Dios es tu consuelo. Dios te consolará. Dios te dará la salida. Dios te dará el consuelo que necesitas. Iglesia, Dios te consolará en medio de tu enfermedad. No importa lo que la ciencia diga, no importa lo que los estudios digan, no importa lo que el médico diga. Dios es tu consuelo. Dios es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Iglesia, Dios te consolará en medio de tu crisis emocional, en medio de tu dolor emocional, en medio de tus aflicciones emocionales. Dios te consolará, porque Él es tu Padre, Él es tu madre, Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu psicólogo, Él es tu dueño, Él es tu Padre amante que sabe cómo consolarte. Tus líderes no sabrán a consolarte, pero Dios sí sabrá consolarte, porque Él es tu consolador. Iglesia, Dios te consolará en medio de tus injusticias. No importa qué tan injustos sean contigo, no importa que todo esté en tu contra, Dios se levantará delante de ti como guerrero gigante. Él es Jehová Nisi para ti, y Él te hará justicia. Él es nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de toda consolación. Si tú quieres que Dios te consuele, vente a este altar. Yo quiero orar por ti.